Hola exploradores, el día de hoy vamos camino a las lagunas de Teno, que queda muy cerca de la aduana del Paso Vergara y que aún no he tenido la oportunidad de conocer. Así que te invito a que nos acompañes en esta ruta. Hoy me acompaña nuevamente Álvaro Rojas, pero antes de partir veamos por qué él anda en moto. Álvaro, ¿por qué andas en moto? Porque me hace feliz. Tan simple como eso. Eso es. Salimos desde la unión de los caminos de la montaña y los queñes por la ruta internacional J55 rumbo a las lagunas de Teno a las 11:30 de la mañana. Este lugar se encuentra en la región del Maule, en Chile, y pertenece a la comuna de Romeral. A lo largo del camino se puede ver bastante gente a la orilla que aprovecha el fin de semana para descansar y disfrutar de estas vistas. Lamentablemente la cámara queda mirando un poco hacia arriba, por lo que habrán algunos tramos que se verán en el límite. Hacemos una parada para hacer unas tomas del río Teno, que viene con bastante agua para la época del año. Se aprecia lo empinada de las montañas en esta parte del cañón. Seguimos ruta. El camino está en excelentes condiciones. Nos recibe un día espectacular. A pesar de ser 18 de enero, la temperatura ronda los 20 grados. He publicado bastantes videos de la ruta al Paso Vergara. Sin embargo, el camino jamás aburre por el valle encajonado entre las montañas que lo hacen muy especial. Nos cruzamos con bastantes camiones que vienen de una mina perteneciente a Cementos Biobío. Desde el ingreso a la mina, el camino ya se echa a perder un poco, pero está mucho mejor de como estaba después de los temporales. Hay algunos tramos rellenos con una capa gruesa de ripio, pero es fácil pasarlos. Ya nos encontramos en el acceso a la laguna, que se encuentra unos kilómetros antes de la aduana. Nos tomó 1 hora desde que partimos. Empezamos a subir y la primera parte es bien empinada. Además, la pendiente hacia el valle es muy pronunciada, lo que permite capturar unas vistas increíbles.
Es impresionante ver cómo se empinan las montañas mientras recorremos este camino. Hay tantas imágenes buenas que me ha costado mucho seleccionarlas, lo que hace que este video termine siendo un poco más largo de lo normal. Cuando veo estos paisajes, recuerdo por qué me gusta tanto andar en moto. Y es porque el viaje es lo más importante. Uno se conecta de verdad con la naturaleza y el destino es solo una prueba de que se ha cumplido el objetivo. Pero la verdad es que al ver este entorno, no importa mucho si llegamos al final. Como pueden ver, los arbustos están en su mayoría en flor y muy verdes, algo raro para esta época. Seguimos subiendo y la montaña no nos deja de sorprender. Estoy impresionado del entorno de esta ruta. Es espectacular. Voy disfrutando mucho la ruta, con un camino razonable y acompañado de un cielo azul mezclado con unas nubes que se mueven lentamente con la brisa que se siente.
No nos toca mucha gente en el camino, salvo algunos motociclistas. Se ve algo de nieve en los cerros y empieza a aparecer la laguna. En esta parte se echa a perder el camino. No es malo, pero hay que ir muy atento y con cuidado para mantener el control de la moto. Accedemos a la laguna 1 hora después del desvío, son la 1:30 de la tarde y se puede ver un refugio de piedra que permite 2 carpas chicas en su interior, quedando protegidas del viento y las bajas temperaturas. Luego, seguimos a una playa a la orilla de la laguna para hacer unas tomas. El día nos ha acompañado, está muy luminoso, pero con una temperatura templada. Este cuerpo de agua corresponde a 2 lagunas cordilleranas unidas que se encuentran a los pies del volcán Planchón, a una altura de 2.617 metros, y a las que se les hizo un muro de 14 metros de altura en 1952 para regular el caudal de agua y asegurar el suministro para regar 35.500 hectáreas, al que se le llamó Embalse El Planchón, que descarga el río Malo, que se une más abajo al río Teno. Seguimos hacia el final del camino, que se empieza a angostar. Sorprende la cantidad de gente que se encuentra acampando en la laguna. No esperaba encontrarme tanta gente.
Al fondo se aprecia el volcán Planchón, que tiene una altura de 3.977 metros y se encuentra ubicado en la frontera entre Chile y Argentina. Aún se encuentra activo y su última erupción fue en el 2018, dejando el Paso Vergara cerrado por 2 años. Bueno, hoy hicimos la ruta a las lagunas de Teno o embalse El Planchón con Álvaro Rojas y el camino muy entretenido, tiene un nivel de dificultad importante, no es fácil y de todas maneras venir acompañado porque es muy solo, así que muy recomendable, un lugar que ya está desbloqueado, que lo tenía pendiente hace mucho tiempo. Son cerca de las 2:30 de la tarde y como aún queda tiempo decidimos ir al Paso Vergara, ya que Álvaro no ha ido hace muchos años. Vamos a ver si nos dejan pasar en el complejo fronterizo. Nos toca salir del embalse por el camino en subida que está bastante suelto, pero llegamos arriba sin ningún problema. Las vistas de vuelta son aún más espectaculares que a la ida. Se puede ver el cauce del río Malo que va a dar al río Teno. Conectamos nuevamente con la ruta internacional J55 hacia el paso fronterizo Vergara, que se encuentra a solo 1 kilómetro. Después de un trámite aduanero sin complicaciones y muy expedito, nos dejan pasar para ir a la frontera. El camino está en buenas condiciones, con algo de piedra suelta. Empezamos a subir, bordeando el río Vergara, que se encuentra a la derecha en el centro del valle. Todavía se ve mucha agua escurriendo desde los cerros. Nos toca una subida bien suelta, con algo de arena y rota por los autos que intentan subir. Es un tramo complicado para autos sin tracción a las 4 ruedas y varios han quedado en el intento.
Llegamos a la frontera, donde hay un llano verde espectacular con el volcán Planchón al fondo. Este tipo de lugares los utilizan los arrieros como veranadas para alimentar su ganado durante el verano. Nos encontramos en el Paso Vergara, un lugar que a mí me encanta. Y la verdad es que el camino, a pesar de que está muy bueno en muchas partes, hay algunas partes que están con material suelto, con un poco de arena y en subida, lo que hace que sea un pelito más difícil. El paisaje es increíble, es de otro planeta, una maravilla. Después de estar hoy en estos increíbles lugares con tanta tranquilidad y paz, que están tan cerca de Santiago, coincidimos con Álvaro acerca de la suerte que tuvimos de que nos tocara un día templado, con tanta agua y paisajes verdes en pleno mes de verano. Desde las lagunas de Teno despido este video. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Así me ayudas a darle más visibilidad a este canal. Y si tienes alguna duda, comenta. Un abrazo y nos vemos en una próxima ruta.